Bien, amados, saludo en el nombre del Señor a cada uno. En este día especial, como ya se ha dicho, donde nos adherimos a la celebración del Día de la Madre acá en esta zona, en Chile. Algunos ya han celebrado en otros países antes y nosotros acá en Chile por lo menos celebramos este segundo domingo de mayo. Oficialmente es el día 10. Justo hoy coincidió el día 10, día domingo. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor, el sermón número 4 de la serie Lugares Relevantes de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de un lugar muy importante y trascendental para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Antiguo Pacto, el monte Sinaí. Luego de 3 meses aproximadamente de haber salido de Egipto, Israel llega a este monte, el monte Sinaí. Y vamos a tener el texto base en Éxodo capítulo 19, versículo 10 al 13. Y luego 16 al 18. Y dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, o sea, fijar límites, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, ¿cómo? En gran manera. Amén. Gloria al Señor. El título de este sermón es El altar de la santidad y compromiso. Recién cantábamos esa hermosa alabanza, por cierto, antiguas pero muy hermosas, que nos habla justamente: Señor, llévanos a tu lugar secreto, al lugar de santidad, al lugar del compromiso. Y el monte Sinaí representa eso, representa ese altar de la santidad. Vemos aquí que Dios al principio le da instrucciones a Moisés para que el pueblo al tercer día, ¿cierto?, donde ellos debían ir, él fijó límites, y esto es importante porque son verdades que de alguna u otra manera esos
esas acciones prácticas que Dios da, esas ordenanzas que Dios da desde el punto de vista práctico, son lecciones importantes para nosotros hoy, espirituales por supuesto. El Sinaí, más tarde primero conocido como el Monte Horeb, capítulo 3 de Éxodo, es el mismo monte Sinaí, ¿ya? Este monte es un macizo, es como los que conocemos esta zona como el Cerro La Campana, que se ve muy macizo, ¿ya? Es un monte rojizo caracterizado por el granito que había allí y estaba ubicado al sur de la península del Sinaí. Es un paisaje como esos paisajes que a veces muestran lunar, así, mucha roca, sin mucha vegetación. Es un lugar imponente, desolado. Y geográficamente es un lugar que está fuera de Egipto y fuera de Canaán. Es una tierra de nadie. Nadie habita allí. Un lugar así desolado, un lugar rocoso, como un macizo. Y es una tierra de nadie donde Israel dejó de ser una multitud de esclavos para convertirse en una nación. El monte no es sagrado por su roca, sino por el descenso de la gloria del Señor. ¿Ya? Ese monte, el monte Sinaí, no fue sagrado en sí mismo por ser ese monte desde el punto de vista geográfico, sino se consagró sagrado porque la presencia del Señor descendió en ese lugar. El Sinaí es el lugar de aterrizaje de la Shekinah, de la gloria de Dios. Es el lugar de aterrizaje de la santidad de Dios en la tierra. Y eso es muy importante para nosotros el día de hoy, porque si bien es cierto, Dios no habita en un lugar específico, ¿ya? Porque el Señor lo llena todo, Dios habita sobre la iglesia el día de hoy. En el antiguo pacto Dios habitó, primero allí descendió en el monte Sinaí, antes el monte Horeb, luego desciende sobre el tabernáculo que Moisés levantó por ordenanza del Señor. Más tarde, en el tiempo de Salomón, Dios habitó, ¿dónde? En el templo. Y así sucesivamente, pero bajo el nuevo pacto, el Señor vino a habitar no en un lugar físico, geográfico, sino sobre la iglesia. La iglesia es el lugar de aterrizaje, por así decirlo, de la gloria del Señor. Y nosotros vemos por la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. La iglesia es el lugar de aterrizaje de la santidad de Dios. La iglesia es el lugar de aterrizaje de la gloria de Dios. El problema, mis amados hermanos, es entender, o el asunto a entender, que cuando Dios le da instrucciones a Moisés, le da instrucciones de poner límites. Cualquiera que traspase los límites va a morir, apedreado o asaeteado, sea hombre, mujer, animal, lo que sea. ¿Por qué vemos algo como que es un poco cruel? No, el tema es, hermanos amados, esa lección era también para nosotros, para entender que si bien es cierto, la gloria del Señor habita sobre la iglesia, ha descendido a través de su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sobre la iglesia, también es cierto que nosotros debemos entender que Dios pone límites. Muchos quieren los beneficios de ser el pueblo de Dios sin pasar por el Sinaí, sin querer aceptar o asumir que la gloria de Dios también tiene límites. Aquí Dios no nos da consejos. Aquí Dios en el Sinaí da mandamientos, ordenanzas. Es el lugar donde aprendemos que la libertad sin la ley de Dios es solo otra forma de esclavitud.
Por eso es que en el Nuevo Testamento dice la Biblia que nosotros debemos usar la libertad no para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad del Señor. Aquí en el monte Sinaí es donde Dios establece mandamientos. Entonces Dios les dice, ustedes son mi pueblo, si leemos el verso más adelante, que el Señor le dice a Israel justamente, que ellos serían mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Y en este contexto, en el contexto de la iglesia del Nuevo Testamento, Dios también quiere que entendamos que si bien es cierto, Dios está en medio de nosotros y en nosotros, pero Dios también quiere que usted y yo pongamos límites. El Sinaí es el lugar donde aprendemos que la libertad sin ley es otra forma de esclavitud. En el Sinaí Dios nos dice, yo soy vuestro Dios y vosotros no deben ser como los demás pueblos. ¿Por qué? Porque somos su especial tesoro. Somos el especial tesoro del Señor. Vamos a aprender, hermanos, 4 lecciones relevantes acerca de esto. La primera de ellos, la primera lección es el límite de la santidad. Temor de Dios versus terror. Dios ordena poner límites alrededor del monte. La santidad no es algo bonito. La santidad de Dios es peligrosa para toda impureza. La santidad de Dios es peligrosa para toda impureza. ¿Por qué? Por eso que Dios fijó límites. Si traspasan el límite, van a morir. Literalmente, dice el Señor. Hoy, bajo el nuevo pacto, es lo mismo. Si traspasamos los límites de la santidad, corremos el riesgo de morir. Porque la santidad es peligrosa para la impureza. El Sinaí nos enseña que no podemos entrar en la presencia de Dios bajo nuestros propios términos. A Dios no le da lo mismo cómo esté nuestra vida, nuestro corazón. Muchos el día de hoy, hermanos, están torciendo la verdad de la santidad de Dios, pensando que da lo mismo cómo estemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra integridad. Total, Dios es bueno y Dios nos perdona, no importa cómo sea mi vida. No es así. Obviamente, hermanos amados, que Dios nos ama y Dios quiere y Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Pero nos corresponde a nosotros, hermanos amados, seguir los mandamientos del Señor, someternos a la palabra del Señor, para que no seamos traspasados. Hay una preparación. Fíjese usted que aquí Dios le da órdenes a través de los versículos que acabamos de leer. El verso 10 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Hoy el Señor dice lo mismo. No habla de ropa física. Laven sus corazones, laven sus conciencias, laven sus manos. El salmista dice, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de mano, que habla de las acciones, y puro de corazón. Por lo tanto, el Sinaí, mis amados hermanos, nos confronta con el límite de la santidad. A Dios no le da lo mismo. Debemos lavar nuestros vestidos. Fíjense ustedes que el escritor de la carta a los Hebreos utiliza este mismo pasaje en Hebreos capítulo 12, versos 18 al 24, y hace un contraste el Sinaí, porque dice que aquí hubo fuego, más adelante, el verso 16 al 18, hubo oscuridad, trueno, relámpago, una nube espesa, sonido de bocina muy fuerte. Dios quería darle la lección a los israelitas que Dios no es como los dioses paganos, inertes.
que aceptaba todo tipo de cosas. Dios es un Dios temible. Truenos, relámpagos, nube espesa, sonido de bocina fuerte, donde el pueblo se estremeció de miedo, de pánico. Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido en él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el escritor de la carta a los Hebreos utiliza esa misma mención del Antiguo Testamento. Y el autor contrasta el Sinaí, el fuego, la oscuridad, con el monte de Sión. El monte de Sión representa la gracia, el nuevo pacto. Y el contraste que hace el escritor a la carta a los Hebreos es tremendo, hermanos amados, porque dice, si usted puede leer después el pasaje, Hebreos 12, 18 al 24, si el monte Sinaí fue terrible, la gente murió de pánico, estaban aterrados al monte que humeaba, al sonido de la trompeta, a los truenos, a los relámpagos, ¿cuánto más creen ustedes? Dice. ¿Cuánto más en el monte de Sión se expondrán a juicio a los que rechacen la gracia del Señor? Ese es el contraste que hace el escritor a la carta a los Hebreos. Fuego, oscuridad, con el monte de Sión, el monte de la gracia. Sin embargo, advierte que si el Sinaí era terrible o temible, el juicio por rechazar la gracia de Dios en este tiempo es mucho mayor, porque lo tenemos todo a nuestra disposición. Cristo murió por nosotros, nos dio la oportunidad de llegar al Padre, de tener acceso directo a la presencia del Señor. Y si bien es cierto, nosotros no tenemos de manera literal la nube, no tenemos de manera literal la Shekinah como era en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo descendió y habita en nosotros, la iglesia. Y tenemos una mayor responsabilidad. Porque si lo que vivió Israel en ese monte fue terrible o temible, ¿cuánto más en este tiempo, hermanos, si nosotros rechazamos la gracia del Señor? Recuperemos la reverencia de la presencia del Señor. Que cada vez que estamos como pueblo del Señor y nos presentamos delante de Él, es Dios Todopoderoso el que está aquí. El mismo que estuvo en el monte Sinaí es el mismo Dios que está con nosotros. El problema es que hemos perdido el asombro. Venimos al culto como quien va al cine. El Sinaí nos recuerda que Dios es un fuego consumidor. Es el mismo Dios que está con nosotros en este día. Por eso debemos venir con esa mentalidad. Venimos a la casa del Señor, sí. Es verdad que Cristo murió y estamos en el tiempo de la gracia, pero a Dios no le da lo mismo como vengamos. Cuando uno confronta verdades, hermano, muchos dicen, no, es que está juzgando, Dios no es nadie para juzgar. No, mi hermano, no, es una mentira del diablo, para que usted se siga embarrando y pueda correr peligro de quedarse aquí como los tibios que quedarán en la gran tribulación. No, mi hermano, Dios es terrible y temible todavía. Es fuego consumidor. No nos puede dar lo mismo pararnos frente a la presencia del Señor. Debemos tener una preparación personal, especialmente los que ministramos, obviamente. Tenemos una mayor responsabilidad de ministrar con un corazón limpio. No esperemos que el Espíritu Santo nos visite si no hemos lavado nuestros vestidos. La santificación, que Dios se la ordena literalmente en el pasaje que hemos leído. Esa es la primera lección, mis amados. El límite de la santidad. Somos llamados a ser santos, así lo dice el Señor. Sed santo, porque yo soy santo. Segunda lección del monte Sinaí.
La ley como mapa para la libertad. Dios le dio instrucciones. Vamos ahora al capítulo 20. En el capítulo 20, versículo 1 al 17, nosotros tenemos todo el relato de los 10 mandamientos. El día de hoy hay un poco de confusión con respecto a los 10 mandamientos para algunos, porque piensan, ¿no?, que el Señor resumió en 2 nada más y como que el resto no sirve. No, el resumen no significa que los eliminó. Los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿Están resumidos? Claro que sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque los mandamientos están distribuidos en 2 bloques. Uno que tiene relación directa con Dios y el segundo con el prójimo. Por eso que habla: no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y están entonces resumidos en esos 2 que Jesús nos enseñó. Por lo tanto, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, es un mapa para vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Los 10 mandamientos no son una lista de prohibiciones, como se quiera muchas veces presentar, sino que es la constitución del reino de los cielos. Los mandamientos de Dios son la constitución de un pueblo libre, porque hemos sido libertados por la gracia del Señor. Dios primero con Israel los sacó de Egipto, ahí manifiesta su gracia, y luego les dio la ley, las instrucciones. Después de 3 meses de haber salido, Dios le dio instrucciones. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Bueno, si yo los he apartado del mundo, entonces yo quiero que ahora caminen y vivan como un pueblo especial. Y para eso entonces Dios nos da instrucciones. Nos hace un rayado de cancha para que sepamos cómo se vive la libertad, a diferencia del libertinaje. La ley no es para ganar la salvación, sino para aprender a vivir como salvos. ¿Cómo viven los salvos? Los redimidos viven de acuerdo a los mandamientos del Señor. Amén. El Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los mandamientos de Dios son una lámpara para que nosotros, como los salvados, los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, podamos aprender a caminar en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, no solo, hermanos, no son prohibiciones. Es nuestro mapa, es nuestra carta magna, es nuestro GPS, para que sepamos el camino, para que aprendamos a vivir agradando al Señor. Sin la ley del Sinaí, Israel habría caminado a ciegas en el desierto. Así que aprendamos esta lección también nosotros, a tener obediencia como gratitud. Si decimos que amamos a Dios pero ignoramos su palabra, su mandamiento, nuestra fe es solo una ilusión. Obedecemos porque ya somos libres, no para ser libres. Obedecemos porque ya somos libres. Guardamos los mandamientos del Señor porque ya Él nos hizo libres. Hemos sido libertados del pecado para vivir en la gracia del Señor. ¿Y cómo se vive en la gracia del Señor? Guardando sus mandamientos. Así viven los libres. No se trata de prohibiciones. Se trata de aprender a agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Esta es la ética del reino. Los mandamientos protegen, hermanos, a sus hijos, protegen al prójimo. Nuestra espiritualidad se mide por cómo tratamos también a la familia, a los amigos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos ayudan a amar primero a Dios, pero también a amarnos entre nosotros. A vivir bajo la ética del reino de los cielos. Esta es la importancia del monte Sinaí. La tercera lección
está basada en el capítulo 32, versículo 1 al 6. Y este lo voy a leer porque es más corto, para poder apoyar la tercera lección de lo que sucede en el monte Sinaí. Éxodo 32, verso 1 al 6 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, también usaban zarcillos los hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. La palabra dioses aquí es Elohim, ¿ya? Dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. ¿Y qué más sucedió? Y se sentó el pueblo, ¿a qué? A comer, ¿ok? Y a beber, y se levantó a regocijarse. ¡Wow! La lección número 3 es el ídolo en la falda del monte. Recuerde que no podían subir a donde estaba Moisés. Y esta tercera lección habla del ídolo en la falda del monte. Mientras la gloria del Señor estaba en la cima del monte donde estaba Moisés, la apostasía estaba en la base. El becerro de oro no era un Dios diferente, nótese. Era un intento de representar al Dios que le sacó de Egipto. En otras palabras, ¿qué significa esto, hermano? Ellos tenían este becerro de oro, era un intento de representar al Dios verdadero de forma controlable. Este es Dios, entonces lo trasladamos, lo llevamos, lo acomodamos. Habla del intento del ser humano por controlar a Dios y no al revés. Que nosotros entendemos por la palabra que el Señor es el que debe gobernar nuestra vida y no nosotros al Señor. Por lo tanto, de eso se trata la idolatría. El ídolo es lo que fabricamos cuando no soportamos el silencio de Dios. O la espera en el monte se hace demasiado larga. Y ese es un problema que muchas veces sucede en nuestros corazones. Cuando estamos esperando algo del Señor y la respuesta todavía no llega, corremos el peligro de buscar sustitutos, alternativas. Y de describir acciones, cosas, personas, elementos. No, esto es lo que el Señor me dio. Y no es lo que el Señor nos dio. No sé si me doy a entender con esto. Ese becerro de oro, hermano, no era Dios, no era el Dios que les libró de Egipto, pero para ellos necesitaban. Moisés ya no llega. ¿Qué le habrá pasado? Dicen ellos. Y van donde Aarón y les dice: hazme un Dios. Y cuando Aarón les construye: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. No, no era. Ellos fallaron. Ya Dios le había dicho: no te harás imagen de ninguna cosa. En el Éxodo 20.
Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versos 7 al 11, utiliza el ejemplo del becerro de oro para advertir a la iglesia que el privilegio espiritual de beber de la roca, ese privilegio espiritual que Pablo menciona en 1 Corintios, no nos hace inmunes a la idolatría del corazón. Porque si bien es cierto, tal vez nosotros no tenemos levantado una esfinge, una estatua o algo visible, pero cuántas veces, hermanos amados, hay cosas que van ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Lo que hace Israel, hermanos, allí es terrible. La palabra levantarse y regocijarse es terrible. Hay un término que se llama sashak. Sashak, esa es la palabra. Y esta palabra que significa, aquí nosotros tenemos levantar y regocijarse. Hay otras versiones de la Biblia que dicen se levantaron, y Pablo lo menciona, primera, se levantaron a beber, comer, beber y a jugar. Pero la palabra original en el hebreo es sashak. Esa es la palabra en el contexto, jugar, entre comillas. Y no se refiere a un juego inocente de niños, ni a una alegría litúrgica sana. Esta palabra que se utiliza aquí como regocijarse y en otras versiones como jugar, la palabra sashak, tiene tres connotaciones o tres definiciones. La primera de ellas describe la inmoralidad sexual. En otros pasajes del Pentateuco, sashak se usa para describir caricias sexuales, juegos eróticos. En el contexto de un festival pagano, esto sugiere que el pueblo se entregó a orgías y ritos de fertilidad comunes en las naciones vecinas. Esto estaba haciendo Israel. Mientras Moisés estaba allá arriba. Mientras, recuerde, ya pasamos por cuando la gloria del Señor descendió con truenos, con relámpagos. Inmoralidad sexual. Son ídolos fuertes en esta época. La segunda definición, bailes desenfrenados. El texto más adelante menciona que Moisés oyó el estruendo de cantares o de cantos y vio las danzas. Pero no eran danzas de adoración ordenadas, sino un caos orgiástico. Pueblo de Dios. Y lo tercero, escarnio e idolatría. La palabra también conlleva un matiz de burla y falta de respeto. Al jugar o regocijarse frente al ídolo, Israel estaba mofándose del pacto que acababan de hacer con Dios apenas unos capítulos antes, para nosotros capítulos antes. Una burla. Cuando nos entregamos a la idolatría con todos sus matices, es como una burla. Fuerte la palabra, pero nos llega a todos para que tengamos una alerta. Siglos después, el apóstol Pablo, en el pasaje que yo les mencionaba, 1 Corintios 10, versos 7 a 8, advierte a la iglesia. Y Pablo le dice a los creyentes: no seáis idólatras, como algunos de ellos, según este contexto. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí está, el apóstol utiliza la palabra jugar. Sashak es la palabra. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron. O sea que Pablo interpreta esta palabra sashak de Éxodo como un acto de fornicación e idolatría entrelazadas.
Entonces cuando Israel se levantó a regocijarse, no estaban simplemente celebrando una fiesta alegre, lo que ocurrió fue una ruptura total del autocontrol. Se desenfrenaron de la santidad de Dios. El Sinaí es el lugar de la santidad de Dios. Y como ya Dios no habita en lugares específicos, geográficos, como algunos postulan, inclusive el día de hoy, vamos a subir al monte que es santo. No, el Señor habita en la iglesia. Y como iglesia entonces debemos ser santos. El pueblo pasó de la mesa del banquete, de comer y beber, a la disolución moral. Es lo que sucede generalmente en las fiestas. Yo me acuerdo de niño cuando había esas fiestas en la casa. De Navidad, de Año Nuevo, ¿cierto? No éramos cristianos. Después de comer, se corrían las mesas y las sillas y venía el bailón. Es lo que Israel hizo. Comieron y bebieron y luego se desenfrenaron. Estaban allí. Entonces, mis amados hermanos, la idolatría rara vez se queda solo en una creencia equivocada. Casi siempre desciende hacia la gratificación carnal y a la pérdida de la identidad como pueblo de Dios. Por eso es que Dios es enfático y nos dice en este tiempo también: sed santos porque yo soy santo. Y no le da lo mismo al Señor cómo vivamos. Mientras Moisés recibía las instrucciones de cómo debía vivir el pueblo estaba demostrando exactamente por qué necesitaba esas instrucciones. Mientras muchos cristianos en este tiempo se esfuerzan y pelean sus batallas y golpean su cuerpo de manera figurada, como dijo Pablo en 1 Corintios 9, golpean su cuerpo, lo ponen en servidumbre para agradar al Señor, para ser fieles al Señor, a otros les da exactamente lo mismo. Y quieren utilizar los privilegios de Dios, hermano, como que Dios no existiera. Como que si al Señor le diera lo mismo. No le da lo mismo. Y mientras seamos una iglesia cristocéntrica, mientras seamos una iglesia de la palabra, llena del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo se mide, se manifiesta en la vivencia, en los frutos, no podemos tolerar a creyentes que les den lo mismo. No podemos ministrar. No podemos, hermano, no podemos pretender recibir o vivir los privilegios de los cuales no estamos dispuestos a guardar nuestro corazón. Así que el consejo de Dios para esta tercera lección es: identifiquemos nuestro becerro. ¿Cuál es nuestro becerro? ¿Que hemos fabricado para sentirnos seguros mientras Moisés baja del monte? ¿Cuál es el becerro? ¿Que hemos levantado para sentirnos seguros mientras Dios responde nuestras peticiones? La tendencia siempre, ya Dios nos respondió, nos olvidamos del Señor, queremos tirar la toalla, etc. ¿Cuál es nuestro becerro? ¿El dinero, el ministerio, la opinión pública, lo que piensan los demás, el ser aceptado por los amigos, los compañeros, la familia? Tengamos paciencia. La madurez es saber esperar el tiempo del Señor. La madurez es saber esperar a Dios en la oscuridad de la nube sin fabricar soluciones humanas. Aprender a esperar en el silencio. Es duro, sí, mi hermano. Lloramos, sí, claro que sí. Nos cuesta. Pero como yo siempre digo, lloramos con esperanza, siempre. Siempre. Porque sería peor, hermanos, construir imágenes, becerros, sustitutos. Y la última lección para terminar
de este lugar relevante de la Biblia, el monte Sinaí. Está basada en el capítulo 34 de Éxodo. Éxodo 34, verso 29 al 35. El rostro que brilla, el efecto de la presencia del Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, y esto es muy interesante porque dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El monte Sinaí también es el lugar, hermanos, donde nuestros rostros pueden ser resplandecientes por su presencia. No solo el monte Sinaí es un lugar temible o terrible, donde el pecado nos lleva, ¿cierto?, al peligro de morir, sino que el monte del Señor, y en este tiempo el monte de Sión, ¿cierto?, el lugar donde habita Dios, que es la iglesia, es el lugar también donde nuestros rostros pueden resplandecer por la gloria del Señor. Y dice aquí el pasaje, hermano, que Moisés no sabía que su rostro resplandecía. La verdadera espiritualidad no es presumida por nosotros mismos. La verdadera espiritualidad es una evidencia donde los demás pueden observar. Es invisible para quien la porta. Por eso que Dios manifiesta sus gracias sobre los humildes. La espiritualidad, el resplandor de la gloria del Señor sobre nuestras vidas, hablando metafóricamente, ¿cierto?, es una evidencia, es un testimonio que otros perciben de nosotros. Y aquella gloria del Señor, o aquel rostro que brilla, que es el efecto de la presencia del Señor, debería manifestarse en nosotros cada día. El Sinaí nos enseña que el tiempo a solas con Dios altera nuestra propia química espiritual. Por eso que cuando buscamos al Señor, ya sea de manera personal o de manera colectiva como pueblo de Dios, es el lugar donde usted y yo podemos resplandecer por la gloria del Señor. Como lo describe Pablo también en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Nosotros todos, dice Pablo, a cara descubierta, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. El Sinaí de Moisés fue el preludio de nuestra transformación en Cristo.
Lo que experimentó Moisés de manera literal era el preludio, era el ejemplo de la experiencia que usted y yo podemos experimentar cada vez que nos postramos ante la presencia del Señor. Cada vez que usted y yo venimos delante del Señor, podemos experimentar esa transformación, esa renovación y que nuestros rostros puedan resplandecer. Si es un evento, es un acto que Dios hace, hermano, hasta desde el momento que usted y yo le conocemos, Dios cambia nuestro rostro. No sé si se ha dado cuenta usted que hay personas, ¿cierto?, que vivían su vida sin Cristo y cuando conocen al Señor es otra la mirada. Eso es testimonio de la gloria de Dios manifestándose en la vida de los creyentes. Mientras más nos exponemos a la presencia del Señor, más presencia de Dios, más gloria del Señor, es decir, en nuestras vidas va a estar fluyendo. Para que nuestro rostro brille, necesitamos tiempo de estar en el monte del Señor. Si queremos que la gloria de Dios sobreabunde en nosotros, que el poder de Dios se manifieste, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas, la clave está en estar allí en la presencia del Señor. Nuestro mayor impacto no será lo que decimos, sino el resplandor de su gloria en nosotros. Esa paz que se manifiesta en las tormentas. Esa santidad que emana tras haber estado en la cima con Dios. Ese temor de Dios, ese temor reverente que nos hace reconocer que Dios está en todo lugar con nosotros. Y si está en todo lugar con nosotros, no lo podemos defraudar. Y peleamos la batalla y guardamos nuestro corazón. Y es cierto que vamos a fallar y vamos a caer en ocasiones, sí, pero le vamos a dar la pelea. Así que, mis amados, el Sinaí nos llama a la rendición ante un Dios santo. El Sinaí nos llama a la rendición ante un Dios santo. No es un lugar para turistas. Es un lugar para adoradores que tiemblan ante su presencia y que se regocijan en sus mandamientos, porque saben que los mandamientos del Señor y su palabra son vida, son la lámpara que necesitamos para caminar como verdaderos libres en Cristo. ¿Hay límites en nuestra vida de santidad privada? ¿Hemos puesto límites de santidad en nuestra vida privada? ¿O hemos estado adorando al becerro de oro porque parece que Dios está en silencio? No claudiquemos. No llenemos nuestro corazón de amargura. No llenemos nuestro corazón de insatisfacción. Porque por esas insatisfacciones, por esas ansiedades, como le pasó a Israel, luego lo que viene es construir becerros. Y ahí estamos equivocados. Así que les invito en esta tarde a venir ante el altar del Señor, ante la presencia del Señor. Estamos en la presencia del Señor. Y si hemos de alguna u otra manera perdido el temor de Dios en algunas áreas de nuestra vida, pensando que no pasa nada y estamos anclados y estamos esclavizados, hoy el Señor quiere darnos libertad. Hoy nos ofrece libertad. Como Jesús le dice a los discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Necesitamos volver a la palabra como regla de vida. Vengamos al monte del Señor. Amén. Y levantemos un altar de santidad y compromiso. Señor,
En esta hora oramos a ti, entendiendo, Dios, la importancia de esta palabra. En el monte Sinaí, Señor, hubo una manifestación de gloria, de poder. Israel lo experimentó y al cabo de unos días nuevamente, Señor, estaban sumidos en el pecado, en la idolatría. Y Pablo utiliza ese ejemplo para que nosotros ahora en el nuevo pacto, Señor, no seamos como Israel en el monte. Porque no estamos frente al monte que humeas, Señor, sino que estamos en el monte de Sión. Estamos, Señor, delante de ti, tu iglesia, que es el lugar donde tú habitas, Señor, donde tú manifiestas tu poder, tu gracia. Y nos corresponde a nosotros guardar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hacedores de tu palabra, a que tu gloria y tu presencia, Señor, inunde todo nuestro ser. Derriba los altares de nuestro corazón, esos becerros, Señor, que se han convertido en sustitutos, a los cuales le hemos atribuido poder, respuesta, y donde tú no has estado allí, como sucedió con el becerro que construyó Aarón. No eras tú ese becerro, como ellos lo atribuyeron. Señor, de la misma manera, enséñanos en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Derriba los altares. Esos altares que no son para ofrecer delante de ti un sacrificio vivo y santo. Y ayúdanos a vivir, Señor, en un camino de santidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que tu palabra, Señor, en esta hora sea nuestra hoja de ruta en el día a día, Dios eterno. Y que tu Espíritu Santo se siga moviendo en cada uno de nosotros, Señor, y haciendo que nuestro rostro resplandezca por tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.